Bienvenidos a Terapia Liberal, los odiadores seriales. Bueno, ¿cómo andan? Hoy quería hablar de una nota también publicada hace unos días de las declaraciones del presidente el pasado 9 de julio, donde llamó a terminar con los odiadores seriales y renovó su mensaje de unidad para enfrentar la pandemia del coronavirus, al celebrarse el jueves pasado, el jueves 9 de julio, el Día de la Independencia de la Argentina. Notemos, por favor, la contradicción, ¿no?, de terminar con los odiadores seriales, que ahora vamos a profundizar sobre ese concepto, y por el otro lado llamar a un mensaje de unidad. O sea, primero eliminamos un grupo y después quedaremos todos unidos, ¿no?, los que pensamos igual. Bueno, dice el presidente: ninguna sociedad concreta su destino en medio de insultos y de divisiones, y teniendo al odio como común denominador. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales y abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. Suenan violines, ¿no?, todos abrazados en busca del destino común, que básicamente es el pensamiento único, ¿sí? Unámonos todos los que somos buenos y pensamos en que la gente tiene que vivir de una determinada manera, y la gente, aquella que ose pensar diferente o considerar o tener valores diferentes a los nuestros, o simplemente mostrarnos tener capaz que los mismos valores pero mostrarnos que estamos equivocados, esos son odiadores. Y hay que terminar con esa gente, porque esa es la definición, esto es la definición de autoritarismo, de pensamiento sectario, de pensamiento fanático, pensamiento dogmático. Dice el presidente: no vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad de todo tipo, de género e ideológica, y la celebro. Lo que necesito es que esa diversidad sea llevada con responsabilidad. Y la primera responsabilidad está en no mentir, en decir la verdad y respetarnos. Bueno, por supuesto, como se da cuenta que está instalando un discurso único, dice que no lo está haciendo, porque esto estamos viviendo, señoras y señores, en 1984, en la neolengua, en el crimen mental, ¿no?, el crimen de pensamiento, ¿sí? Y como reconoce que hay diversidad, pero bueno, la diversidad que él celebra es la diversidad que está alineada ideológicamente con este discurso colectivista e igualitario. Recordemos que dice: la primera responsabilidad está en no mentir, en decir la verdad y respetarnos. Un tipo que dos frases antes está hablando de eliminar a la gente que no piensa como él. Y si hablemos de mentiras, bueno, justamente un político no es el adecuado para hablar de verdad o mentira, ¿no? Claramente una persona que ha tenido que ser corregida por funcionarios y mandatarios de otros países por falsear los datos de lo que está pasando, de la enfermedad de la pandemia. Digamos que bueno, no es la más indicada para hablar de verdad o mentira, y menos con el prontuario justamente que tienen esta gente, ¿no? Dice: un sector duro de la oposición, liderada por el expresidente Mauricio Macri, viene aumentando las críticas a la prolongada cuarentena por el coronavirus e impulsa protestas, acusando al gobierno de atacar a las libertades individuales. Este párrafo, ¿sí?, donde quiere identificar el pensamiento diferente, el estar en desacuerdo con la cuarentena o con la supresión de las libertades individuales, que ya lo he tocado, ¿no?, la inconstitucionalidad, la cantidad de derechos constitucionales que han sido suspendidos, lo quieren ligar con Mauricio Macri. Desde este espacio, los que lo vienen escuchando saben que he sido un crítico feroz de Mauricio Macri. Me parece lamentable la posición que tiene la gente de Cambiemos. Realmente me parece
que al contrario, son ellos los que quieren sumarse al impulso que está teniendo el liberalismo en la Argentina, y simplemente veo como una táctica este párrafo de alimentar la supuesta grieta que no es tal, porque en el fondo piensan muy parecido uno con el otro, ¿no? Los que estamos en la grieta somos los que deseamos simplemente vivir en libertad, los que estamos siendo constantemente atacados. Y no es casual de que el presidente se refiere a este concepto de odiadores, ¿no? Y demás, a la gente que no obedece, que cuestiona, y justamente en las marchas ve gente de todos los espectros políticos, de todos lados, pero todos defendiendo lo mismo, libertad y propiedad privada. No, me parece muy burdo que traten de ligarlo al expresidente el tema porque realmente no es un tema partidario, es un tema del Estado, el avasallamiento del rol del Estado y la política, la casta política contra la ciudadanía. Dice el presidente: fuimos capaces de ser solidarios y tomar la solidaridad como un valor supremo. Ya lo hemos hablado, la solidaridad no es una acción que se ejecuta a punta de pistola, por obligación, por coacción. Eso no es solidaridad. No es solidaridad. Ellos lo que han sido distribuidores de lo ajeno, ¿no? Y han sacado provecho de eso, como siempre han hecho la política tradicionalmente. Por último, Fernández reitera que es la pandemia y no la cuarentena la que asesta un duro golpe a la economía argentina, ¿sí? Cuando dice su presidencia se asumió el 10 de diciembre, cuando el país llevaba casi 2 años de recesión y una grave crisis de deuda. La recesión ya lleva mucho más que 2 años. Estamos en recesión desde aproximadamente el 2005. Y la crisis de deuda, desde que yo nací, Argentina está en una crisis de deuda. Pero una cosa no quita la otra. La cuarentena, el haber cortado la oferta, ¿no?, en consonancia con la ley de Say, que es lo que jamás un keynesiano pudo desmontar, el haber hecho una feroz retracción de la oferta, ha destruido la economía. Y eso sí es responsabilidad exclusiva de la cuarentena, ¿sí? Pero ahora, fíjense que vengo a terminar con el odio y demás. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque a fines del 2017, Venezuela promulgó el régimen de Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, promulgó una ley contra el odio, ¿no? El argumento era que había llegado la hora de castigar los delitos de odio y la intolerancia en todas sus formas de expresión. Que se acabe el odio, había expresado el mandatario venezolano. Recordemos que esta ley contra el odio en Venezuela, ¿sí?, fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas, etc., por difundir mensajes de odio. ¿Quién determina cuál es el odio? El Estado, el gobierno. Entonces, fíjense el párrafo que dice: a nadie se le escapó en Venezuela que en el momento del dictado de esta ley el principal objetivo era penalizar la disidencia política, calificándola de delito, ya que la vaguedad de las definiciones en cuanto a los presuntos delitos que pretende castigar restringe la libertad de expresión y el derecho a la crítica de los actos de gobierno, una amenaza que promueve la autocensura, ¿sí? Y justamente, claro, obviamente que va a ser una definición vaga, porque ¿quién define qué es el odio? ¿Quién? Entonces, se cae, como bien dice la nota se restringe la libertad de expresión y se cae en la censura, ¿sí? Por ejemplo, la ley contra el odio en Venezuela prohíbe los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia, ¿sí? Ahora, también es interesante respecto a los medios de comunicación en Venezuela, ¿no?
la ley en su artículo 12 dice: los prestadores de servicios de radio, televisión, medios impresos públicos, privados y comunitarios están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. Con esa finalidad, el Estado podrá ordenar a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales. O sea, obliga una ley, al definir tan vagamente la tipificación del delito que se está penando, ¿sí? Al ser tan vaga la definición del delito, cualquiera puede estar cayendo en un delito de odio. Por el otro lado, están obligados a difundir la paz y la tolerancia. ¿Y quién dice que es el odio? El gobierno. ¿Y quién dice que es la paz y la tolerancia? El Estado. Y encima están obligados a transmitir los mensajes del Estado, ¿sí? Ahora, esto fue en Venezuela, ya sabemos cómo terminó, pero recordemos que acá en la Argentina, ¿sí? Ya se ha hablado de bloquear páginas de internet, ya se ha censurado periodistas, ya se han iniciado causas penales contra supuestos promotores de marchas en contra del gobierno, que después terminaron no siendo validadas por la justicia, pero se ha hecho el intento, ¿sí? Recordemos las ciberpatrullas, las denuncias en contra de la gente que hablaba de una manera no oficial respecto a las medidas de aislamiento, o cómo se ha censurado todo lo que no vaya en línea directa con lo que dice la OMS o demás. Entonces, en definitiva, estamos yendo hacia una sociedad en la que no se promueve la disidencia, no se promueve el pensar diferente, y cuando todos piensan lo mismo, nadie está pensando. ¿Y quiénes se beneficia? Se beneficia la casta que ejerce el poder, que es la que te va restringiendo libertades cada vez a mayor grado, ¿no? Y ni hablar del robo económico que hacen con el trabajo de uno. Pero creo que lo importante es tener en cuenta eso, de cuando no se puede pensar diferente, cuando no se puede cuestionar, está prohibido la desobediencia al gobierno, está cuestionada la desobediencia al gobierno, y en definitiva se anula las capacidades humanas del individuo, se cercenan los derechos y no queda espacio para la independencia de la persona, la soberanía de la persona. Lo que nos lleva a un gobierno absolutista, totalitario. Tengamos en cuenta de que estas definiciones, ciberpatrullas, el delito de odio, odiadores seriales, etcétera, etcétera, son todos pequeños avances que se van dando día a día, que van cercenando cada vez más nuestras libertades individuales, y a la larga nos llevan solamente una cosa: la esclavitud total y absoluta de la persona. Bueno, finalizando el podcast, respecto a los odiadores seriales y el concepto tan bolivariano que se está empezando a difundir acá, tengamos, a modo de resumen de lo que he dicho, en cuenta lo siguiente, ¿no? Luis Espinosa, Lucas David Barrios, Lucas Nahuel Verón, Seferino Nadal, Florencia Morales, Franco Marangüello, Ariel Valerián y, aún a definir, Facundo Castro, que está desaparecido desde el 30 de abril. Todas estas personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad durante distintos hechos, principalmente por no seguir el cumplimiento del aislamiento. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es la que no se puede pensar diferente, la que no se puede cuestionar las decisiones políticas y en la que encima muere gente por no cumplir esas normas a manos de las fuerzas que en teoría deberían brindar seguridad? ¿Es una sociedad democrática o es una sociedad autoritaria? Bueno, elijamos en qué modelo de sociedad
queremos vivir para nuestros hijos, para nosotros, para el futuro. Ahora sí, los dejo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.